El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es esclerosis múltiple. Esta enfermedad abarca una de las principales enfermedades desmielinizantes, entonces no vamos a hablar de todas ellas, solamente las vamos a mencionar y nos vamos a enfocar en la principal. Para dar inicio, pues hay que recordar las generalidades del sistema nervioso central a nivel microscópico. En este caso vamos a ver lo que es las partes que conforman a la neurona. Tenemos aquí en la parte superior a lo que sería el cuerpo como tal de la neurona con sus dendritas, pero nos vamos a enfocar principalmente en la parte inferior. Como vemos aquí tenemos al axón, pero está recubierto de algo muy importante. En este caso puede ser de dos tipos. Uno, que sean los oligodendrocitos, o dos, en sistema nervioso periférico, que sean las células de Schwann. ¿Estas para qué nos van a servir? Pues como recordarán, estas cubiertas de mielina son ¿para qué? Para que los impulsos nerviosos viajen de una manera más rápida. Para ejemplificarlo un poquito mejor, vamos a tener una neurona como esta que estamos viendo en la imagen, que sí tiene mielina y va a representar, por así decirlo, un carro que va conduciendo en una carretera. Pero imaginen que tenemos otra neurona que no tiene esta mielina, entonces ese va a ser un carro que va a ir viajando a través de una terracería. ¿Cuál creen que llegue más rápido? Pues claramente el que va por la carretera. ¿Por qué? Porque tiene esa mielina que permite que la conducción nerviosa sea más rápida. Entonces, como ven aquí, esto es la célula de Schwann que está cubriendo como tal al axón. ¿Por qué es importante que lo recordemos? Porque la afectación principal de la esclerosis múltiple se da a este nivel, una degeneración de la mielina. Aquí nada más para representar que vean cómo este nervio tiene sus distintas partes, en las cuales tenemos el axón que está cubierto por las vainas de mielina, pero también tenemos el perineuro, el endoneuro y el epineuro. Solamente como recordatorio. Aquí sí nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Qué es la degeneración nerviosa? ¿Cómo se da de manera normal? Aquí va por pasos. Como vemos aquí, los terminales sinápticos distales a la lesión del axón se van a degenerar. ¿A qué me refiero con esto? Si nos fijamos aquí, está el axón, tuvo una lesión. ¿Y cómo va a reaccionar el sistema inmune ante esto? Pues bueno, como se lesionó, también se dañaron esas vainas de mielina, entonces se va a dar lo que se conoce como degeneración walleriana. Entonces van a mandar a células que se coman esa mielina que está degradada. En este caso, ¿qué células se comen a los desechos? Los macrófagos. Va a haber una degeneración de la mielina y por ende, al haber lesión neuronal en ambas partes de las neuronas que estaban adyacentes también se van a degenerar, entonces va a haber un daño neuronal y en la esclerosis múltiple va a haber una neurodegeneración de tipo crónica. Entonces desde aquí ya podemos inducir que en las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con esclerosis múltiple pues van a ser afectaciones cognitivas, ya que va a haber una pérdida neuronal importante. Y aquí en la histología, primero hay que verlo de manera normal. A lo mejor muchos cuando pues ven los cortes histológicos dicen, ay, pues son puros puntitos, pero sí hay una manera en la cual podemos identificar la morfología o las células de las que estamos hablando. Si se fijan aquí, con la letra O tenemos representados a los oligodendrocitos, pero ¿qué me interesa que vean aquí? Debido a la tinción que se empleó en este corte no podemos ver sus prolongaciones, entonces ahí no vemos en este corte lo que son las vainas de mielina. Y aquí tenemos con la letra A representado al astrocito y con la letra M a la célula principal que va a jugar un papel importante en la patología aquí, que son las células de la microglía. Entonces, para definir las enfermedades desmielinizantes tenemos que son un grupo independiente de enfermedades del encéfalo y la médula espinal en las que la destrucción de la mielina o la desmielinización va a ser un aspecto destacado. Para esto, en varias bibliografías nos manejan 3 criterios anatomopatológicos para determinar que yo estoy hablando de una enfermedad desmielinizante. El primero que se menciona es la destrucción de las vainas de mielina de las fibras nerviosas, pero, ojito aquí, porque no va a haber una alteración de las otras estructuras neuronales, sino que únicamente la mielina va a ser el objeto principal de la destrucción inmunológica. En segundo lugar, tenemos una infiltración de células inflamatorias en una distribución perivascular y en particular paravenosa. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué se prefiere que invada las venas en lugar de las arterias.
Y por último, tenemos que va a haber una distribución de lesiones, sobre todo en la sustancia blanca. ¿A qué me refiero con esto? A placas de desmielinización. Y ahora, para ejemplificar todos estos tres criterios, tenemos la siguiente imagen anatomopatológica. En esta primera, vamos a ver, se ve, sí se ve mi puntero, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, pues aquí vamos a dividir este corte histológico. Este está teñido con una tinción especial para identificar la mielina. Para ello hay que recordar si la mielina, la mielina de qué está compuesta, principalmente de lípidos. Entonces vamos a utilizar tinciones que identifiquen o que nos hagan ver esa mielina. En este caso, las tinciones de PAS o de ácido periódico de Schiff son las principales para identificar esa mielina, ya que tiñen a los lípidos. Entonces, en este corte histológico observamos una delimitación que se ve de aquí todo esto rojo que estoy señalando. Si se fijan, hacia esta parte no tengo yo ningún puntilleo de color morado, que es este que vemos de este lado. Esa es la mielina. Todos estos puntitos o estas líneas moradas son la representación de la mielina, y como vemos en toda esta área de acá, es un área focal de desmielinización, ya que al hacer la tinción, pues no identificamos ni por ningún lado una rayita que nos haga ver la presencia de esa mielina. Y también en esta imagen de aquí al lado lo representamos con el segundo criterio, que si se fijan, todo esto que se ve aquí, este puntilleo, hace referencia a infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear. Y estamos hablando de que está perivascular, porque si se fijan aquí en estas células chiquitas que se ven aquí, esto es el endotelio. Entonces nos habla de que sí, efectivamente estamos en un vaso. Y es el segundo criterio que vemos. Y el tercero queda representado en esta imagen que vemos aquí. Si se fijan, se ve una placa que se ve más blanca. Entonces esa va a ser una placa de desmielinización. Una característica importante de estas placas es que están bien delimitadas. Alcanzo a decir dónde empieza y dónde termina esa placa. Y aquí tenemos otros cortes en los cuales se ve todavía mejor. Déjenme borrar esto. Si se fijan, aquí en la primera imagen que observamos, se ve también de manera pues más definida cómo tenemos aquí el infiltrado inflamatorio mononuclear y está alrededor de un vaso. ¿Por qué sabemos esto? Si se fijan aquí, en el centro tenemos varios puntilleo de tipo o de color rojo. Entonces eso nos hace referencia a que estamos en un vaso porque son eritrocitos. Si pudiéramos moverle al microscopio, haríamos el fenómeno de la birrefringencia, pero en este caso, pues sí se alcanza a notar de todas maneras que es un infiltrado hemorrágico. Y aquí tenemos el infiltrado mononuclear. Pero ¿qué nos debe llamar la atención ahora en estas imágenes que les muestro? Bueno, pues si se fijan aquí, en esta parte, estas células deberían llamar la atención. ¿Por qué? Si la mielina les había comentado que son lípidos, entonces si hay una degradación de lípidos, ¿quién va a llegar a comérselos o quién va a llegar a quitarlos de ese lugar donde no debe de estar la mielina? Pues los macrófagos. Entonces los macrófagos, al ingerir los lípidos, se van a llamar ahora macrófagos espumosos o células espumosas. Entonces eso es lo que observamos aquí en este corte alrededor de todo el infiltrado mononuclear. De igual manera, en esta imagen se representa todavía mejor. Todo esto que ven aquí, que no está teñido, son macrófagos espumosos. En las imágenes inferiores, bueno, principalmente en esta es una tinción de plata de Bielchowski. Lo que quiere ejemplificar es cómo hay una conservación de lo que son los axones. Todas estas líneas que ven ustedes de color negro son las líneas axonales, pero les falta que haya una tinción un poco más café alrededor. Ese café nos indicaría la presencia de mielina. Entonces, en este caso no lo observamos, entonces nos indica que no hay presencia de la mielina. Ahora sí, hablando de la clasificación de las enfermedades desmielinizantes, tenemos en primer lugar a la esclerosis múltiple, que puede adoptar tres formas distintas. En primera tenemos la forma encefalomielopática crónica con recaídas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Tenemos en segundo lugar la esclerosis múltiple aguda y también tenemos la esclerosis cerebral difusa o enfermedad de Schilder y la concéntrica o enfermedad de Balú. En segundo lugar tenemos a la neuromielitis óptica, que se le conoce también como enfermedad de Vick, y tenemos encefalomielitis diseminada aguda, y por último la encefalitis hemorrágica necrosante aguda y subaguda. Cabe destacar que estas son menos frecuentes, entonces nos enfocaremos a la esclerosis múltiple. Para ello vamos a poner un caso clínico
para que nos vayamos dando una idea o lo asociemos ya como tal, pues a algo que nos vaya a servir a futuro, porque no tiene caso dar el tema y que pues no lo asocien después, ya que estén en la vida laboral. Entonces el caso clínico dice de la siguiente manera. Tenemos una mujer de 25 años de edad, va a acudir por dolor punzante e intenso en la mejilla izquierda. Menciona que el dolor dura pocos segundos, pero es demasiado doloroso. A la exploración física en el fondo de ojo se ve con palidez del disco óptico derecho. Presenta hiperreflexia de los miembros inferiores con una escala de 3 a 5 y un aumento del tono muscular y reproducción del dolor a la percusión gentil de la mejilla izquierda. Menciona que hace un año tuvo un cuadro de dificultad visual que duró poco tiempo. ¿Qué cosas me deben llamar la atención de este caso clínico? Las siguientes. El dolor punzante e intenso en la mejilla izquierda nos habla de que hay una afectación pues en el nervio que se encarga propiamente de inervar esa área de la mejilla. En este caso, el nervio que se les debería venir a la mente pues es el trigémino. Menciona que el dolor dura pocos segundos, pero es demasiado doloroso. Aquí hacemos referencia a un dolor en tipo gatillo, así se le menciona. Entonces ya desde aquí inferimos que la paciente presenta una neuralgia del trigémino. En la exploración física, como vemos, hay afectación del disco óptico derecho. Si hay palidez, ahorita les voy a mostrar una imagen en la cual se alcanza a ver muy bien cómo hay un edema en lo que sería el disco óptico, que eso genera manifestaciones oculares que pues generan mucha molestia al paciente. La hiperreflexia también es característica y aquí otra vez nos menciona que la mejilla izquierda presenta mucho dolor. Nuevamente recurrimos a lo que era la neuralgia del trigémino, pero el dato principal está aquí. Si se fijan, dice, menciona que hace un año tuvo un cuadro de dificultad visual que duró poco tiempo. Bueno, la esclerosis múltiple se caracteriza porque tiene manifestaciones diferentes en tiempo y en espacio. ¿A qué me refiero con esto? Puede que esta paciente haya presentado, esta paciente presentó hace un año este cuadro de dificultad visual y la característica de la esclerosis múltiple es que tarda mucho tiempo para que haya una nueva sintomatología. Por eso se dice que difiere en tiempo y en espacio. Entonces vamos a explicar un poquito más acerca de esto. La esclerosis múltiple entonces la vamos a definir como un trastorno desmielinizante autoinmunitario que se caracteriza por episodios delimitados de déficits neurológicos. Van a estar separados en el tiempo, como les mencionaba. Entonces la paciente del caso clínico anterior sí podemos decir que tiene esclerosis múltiple porque la presentación principal fue hace un año y ahora recurre con nuevas manifestaciones, entonces ya es más fácil diagnosticar este cuadro. Déficits neurológicos que se separan en el tiempo atribuibles a lesiones de la sustancia blanca que están separadas en el espacio. Y esta esclerosis va a ser la primera causa de discapacidad en los adultos jóvenes, aparte de lo que es el traumatismo. En la epidemiología vamos a hablar que es el trastorno más frecuente de todos los trastornos melinizantes que ya les mencionaba. Entonces se presenta en 1 de cada 1000 personas. Va a ser más frecuente en mujeres, en un rango de 2.3 a 1 en comparación con los hombres. Se menciona que es más prevalente en las mujeres, dadas distintas cuestiones. En primera, las mujeres somos más susceptibles a lo que son las enfermedades de tipo autoinmunitarias y también a las enfermedades inflamatorias. Entonces, se habla principalmente sobre eso. En la edad media de inicio tenemos que abarca en un rango de los 18 a los 31 años, entonces si ven hay que sospechar en edades jóvenes esta enfermedad. La media abarca de los 15 a los 45 años y se presenta principalmente en estos países que tenemos aquí, en el continente europeo, en el sur de Canadá y en Nueva Zelanda. Si se fijan, lo que comparten estos que les puse aquí es que son lugares fríos. Entonces vamos a ver que la exposición baja a la luz solar es un factor predisponente para desarrollar esta enfermedad. Entonces todos los países que se encuentran por arriba del Ecuador y que tienen estos climas de tipo fríos o que hay una baja exposición a la luz solar, tienen mayor predisposición a desarrollar esclerosis múltiple. Ahora, hablando de los factores de riesgo, en el tipo de los no modificables tenemos la susceptibilidad genética como en todas las enfermedades. Aquí vamos a tener que hay más de 200 polimorfismos asociados, pero el que se maneja principalmente es este que tenemos aquí.
HLA-DRB1 en español significa antígeno leucocitario humano y va a tener distintas partes. Como vemos aquí en esta imagen que les puse, está representado aquí el cromosoma 6, que es el que principalmente se maneja. En este cromosoma 6 vamos a tener esto, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y como ven, tenemos de 3 tipos. Aquí está el 1, aquí está el 3 y aquí está el 2, que es el que nos llama la atención, porque si se fijan en este complejo de histocompatibilidad de tipo 2, se va a codificar el DRB1, que puede tener distintas numeraciones. Como se fijan, aquí está el 04, aquí está el 13 y aquí está el 15. Pero ¿qué me interesa a mí? Saber cuáles tienen un efecto protector y cuáles me van a generar un mayor riesgo de yo desarrollar la enfermedad. Entonces aquí el 04, como ven, es protector y sí lo tenemos, pero también tenemos el 15, que es de mayor riesgo. Entonces aquí se neutraliza lo que sería esa predisposición, pero hay cuestiones o hay personas en las cuales no hay uno que sea protector y predomina el que es de mayor riesgo, y ahí es donde se presenta. También tenemos que un familiar de primer grado que tenga esta enfermedad me predispone a mí 15 veces más a tener la enfermedad, pero llama la atención que cuando un gemelo, si tienes un gemelo que haya sido monocigótico, tienes 150 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, como ven, los factores genéticos sí juegan un papel importante en esta enfermedad. Ahora, abarcando los factores de tipo modificables, vamos a tener en primer lugar las infecciones virales. Aquí se habla de que el virus principal que predispone a generar esta patología es el virus del Epstein-Barr, pero si se fijan, aquí les puse 2 tipos de virus, uno con una tacha y uno con una palomita. ¿Por qué? Este que tenemos aquí arriba es el virus del Epstein-Barr, que, como les digo, predispone a que se genere la enfermedad. Pero aquí abajo tenemos al citomegalovirus, que refiere la bibliografía que tener una infección por este virus es un factor protector para evitar el desarrollo de esclerosis múltiple. En los factores geográficos se menciona o se correlaciona con la luz solar y el consumo de vitamina D, que era por lo que ya les explicaba de los países que están por arriba del Ecuador, que tienen una menor exposición a la luz solar. La obesidad en la infancia, esto se refiere a que, bueno, la obesidad siempre se ha clasificado como un estado proinflamatorio. Entonces, si esta enfermedad, una de las principales características que es un proceso autoinmune y que va de la mano con la inflamación, asociamos que si hay un estado inflamatorio desde la infancia, pues hay una mayor predisposición de que haya alteraciones en la inmunidad y en la cascada de lo que sería la inflamación. Entonces se relaciona con eso. En las vacunas se refiere que hay casos de personas que se han vacunado contra la hepatitis B y que desarrollan esta enfermedad. Pero aquí hay que tener una balanza y decir riesgo-beneficio. ¿Cómo no? ¿Qué te va a generar más daño? ¿Vacunarte o no vacunarte? Entonces ahí es donde hay que valorar este riesgo-beneficio. Incluso en enfermedades actuales como el COVID, se menciona que también hay riesgo de generar esclerosis múltiple por ciertas vacunas que hay para COVID, además de otras enfermedades que afectan a lo que son los nervios, como el Guillain-Barré y demás enfermedades. En el microbioma intestinal nos referimos a que si hay una afectación de o una deficiencia, pues va a generar ciertas afectaciones. ¿Por qué? Como recordarán, la mayor parte de nuestro sistema inmunitario, ¿dónde está? Pues a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces todo lo que es ay, se me fue la palabra, pero todas las células de la inmunidad que se encuentran a nivel del microbioma intestinal van a jugar un papel importante, ya que favorecen la respuesta del huésped ante las infecciones que van a generar ciertos virus como este que les acabo de platicar. Y el tabaco, ¿por qué se asocia? Además de múltiples cuestiones que tiene a nivel sistémico, se asocia principalmente a que produce especies reactivas de oxígeno. Entonces, estos EROs, como se les conoce, generan un daño celular, no solamente para los antígenos que entran a nuestro cuerpo, sino también para las propias células del huésped. Entonces, una producción excesiva de las especies reactivas de oxígeno generan un mayor daño.
Y aquí en esta tablita lo que les quiero ejemplificar es el odds ratio, que es el valor que le vamos a dar al factor de riesgo, es decir, si tiene la importancia que debería o no. Entonces, como vemos aquí, el virus del Epstein-Barr tiene un odds ratio de 3.6, es decir, que sí tiene una relación importante con lo que sería la enfermedad. Y como ven aquí tenemos todos los demás. Incluso se asociaba que el café y el alcohol, como ven aquí, tenían un factor de importancia, pero si se fijan el odds ratio es muy bajo, entonces la relación con la enfermedad es desconocida o no tiene una relevancia tan importante. Pero vemos aquí otros que sí tienen mayor relevancia, como es la obesidad en los adolescentes, el fumar, la deficiencia de vitamina D, que no tiene tanta carga de odds ratio, pero también juega un papel importante. Y ahora sí, la patogenia como tal de la esclerosis múltiple se va a desarrollar en un individuo que sea susceptible genéticamente, pero que también esté expuesto a factores ambientales como los que acabamos de mencionar. Y tenemos aquí una tríada que va a ser la más importante para toda la patogenia. Entonces, el pilar principal va a ser la inflamación. La cascada de la inflamación la vamos a abarcar ahorita en la patogenia. ¿Por qué? Porque es en sí todo el proceso por el cual se da esta enfermedad. En segundo lugar, tenemos la degeneración axonal y la desmielinización. Pero cabe destacar que la causa de la esclerosis múltiple es desconocida. Lo que sí se sabe es la progresión de la enfermedad, pero la causa desencadenante es desconocida. Y la teoría más aceptada es que es un proceso autoinmune mediado por linfocitos autorreactivos que van a generar una activación de la microglía. En este caso, pues todas las células de la defensa que van a estar a nivel del sistema nervioso central, y va a haber una neurodegeneración crónica, es decir, lo que hablábamos al principio de la degeneración walleriana. Va a haber destrucción de las neuronas adyacentes. Entonces, para iniciar, vamos a seguir este esquema. Bueno, aquí, ¿cómo va a iniciar toda la progresión de la enfermedad? Si se fijan, vamos a iniciar principalmente con este que era el que les hablaba. Una infección por el virus de Epstein-Barr va a entrar a nuestro cuerpo y al momento de que ingresa al cuerpo, ¿con quién se va a encontrar? Con esta célula, CPA. ¿Qué significa? Célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígeno principales, ¿cuáles son? Los macrófagos, ¿verdad? Entonces, los macrófagos y las células dendríticas también pueden entrar aquí. Entonces, aquí que va a haber una unión antígeno con la célula presentadora de antígenos. Entonces, al unirse esos dos, ¿qué van a activar? Al complejo mayor de histocompatibilidad. Al activarse, pues, como estas células presentadoras de antígeno no tienen la capacidad de eliminar a lo que es el agente lesivo, en este caso el virus, pues le tienen que hablar a alguien que sí tenga esa capacidad para destruirlo. ¿Y a quién le van a hablar? En este caso, a las células T. Los linfocitos T, CD4 van a ser los principales en la patogenia de esta enfermedad. Si recuerdan, los CD4 les llamamos también linfocitos cooperadores. Entonces, si se fijan, por eso le habla a otras células, en este caso a los T-helper de tipo 2, tipo 1 y tipo 17. ¿Para qué? Pues para que cooperen y le ayuden a destruir al patógeno inicial. Pero esto va a desencadenar también la activación de más células, en este caso, más linfocitos T. Y esos linfocitos T van a pedir ayuda todavía más. ¿A quién? A los linfocitos B. Estos linfocitos B van a ser muy importantes porque si recuerdan, ¿cuál era la función principal de los linfocitos B? Pues la generación de inmunoglobulinas. Entonces, esa parte la vamos a platicar ahorita un poquito más. Entonces, hasta aquí ya quedamos bien. Pero ¿qué cabe destacar todavía más? Que estamos aquí en un ganglio linfático. Todo esto se está llevando a cabo a nivel de los ganglios linfáticos. Por eso se explica una de las características principales que veíamos en la anatomía patológica. ¿Por qué hay invasión de los mononucleares de predominio en las venas? Porque hay una conexión entre los ganglios linfáticos y las venas. Entonces el vaso sanguíneo, ahora el siguiente paso que vamos a abarcar, este vaso sanguíneo que tenemos aquí va a ser una vena. ¿Sale? Entonces, una vez que ya activamos a los linfocitos T, ¿qué tiene que pasar con estos una vez que están dentro de lo que son las venas? Pues ahora tienen que salir, pero estos ya llegaron a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, esta vena
ya tiene una conexión con sistema nervioso central, pero los linfocitos todavía van dentro del vaso. ¿Qué tienen que hacer? Generar esa cascada de la inflamación. Si recuerdan, esto que tenemos aquí es el antígeno de expresión tardía 4 y este es el antígeno de función linfocitaria, o mejor conocidas como integrinas. Entonces estas integrinas se tienen que unir a sus ligandos, que son los que tenemos a nivel endotelial. Y aquí es muy fácil decir qué van a hacer, porque si ven aquí, BCAM1 significa molécula de adhesión celular vascular. Entonces eso quiere decir que el linfocito que va aquí se va a adherir al vaso a nivel vascular. Y el ICAM1 significa molécula de adhesión intercelular. Entonces, ¿para qué me va a ayudar el ICAM? Para que pase a través de las células o para que se adhiera de manera correcta. Si se fijan aquí, una vez que se unieron los ligandos, ya quedó aquí la unión de la integrina con su ligando. Entonces, ahora sí puede pasar. Entonces, aquí, para que se dé este paso, le tienen que hablar a otra molécula importante que se llama P. Ay, no puedo escribir muy bien con la computadora, pero creo que sí se entiende si lo escribo. Se llama PCAM, molécula de adhesión celular plaquetaria. Este PCAM es el que se va a encargar principalmente de la diapéresis, es decir, el paso de los linfocitos a través del endotelio. Una vez que ya salieron, pues ¿qué va a pasar? Van a generar quimiotaxis, es decir, que le tienen que hablar a más linfocitos para que lleguen al sistema nervioso central y generen esa inflamación. Entonces también aquí se van a secretar metaloproteasas a través de los linfocitos T helper 17. Las metaloproteasas, ¿para qué van a funcionar? La barrera hematoencefálica es una estructura pues que no puede ser atravesada por cualquiera. Entonces estas metaloproteasas van a degradar la barrera hematoencefálica para que más linfocitos y más células inflamatorias pasen esta barrera y lleguen a lo que sería su objetivo principal, en este caso, lo que serían las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como ven aquí, también va a haber activación de los astrocitos, de la microglía y demás macrófagos que van a producir lo que les mencionaba hace un momento. Esto que tenemos aquí son especies reactivas de oxígeno y especies reactivas del nitrógeno. Estos se encargan principalmente de la degradación de lo que son los antígenos. Los antígenos. Entonces, también pueden degradar o tienen la capacidad de degradar a las células del propio cuerpo. Entonces, aquí lo que se va a degradar principalmente es las vainas de mielina. Pero también se acuerdan que le habíamos hablado a los linfocitos B. Esos linfocitos B les comenté que generaban inmunoglobulinas. La principal inmunoglobulina que se va a secretar aquí es la de tipo IgG. Entonces, esta inmunoglobulina G va a generar que también haya una destrucción de lo que sería la mielina. Y esto no hay que olvidarlo, porque entonces una de las pruebas que nos puede ayudar para el diagnóstico de esta enfermedad es un estudio en el líquido, a nivel de líquido cefalorraquídeo, en el cual se pueden encontrar bandas oligoclonales de esta inmunoglobulina. Entonces esa es una prueba también que se utiliza para diagnóstico de esta enfermedad. En la presentación clínica ahora, ¿cómo se va a manifestar esta enfermedad? Ya que vimos cómo es la fisiopatología, pues vamos a tener síndromes típicos, que son estos 4 que vamos a abarcar. En primer lugar tenemos a la neuritis óptica. La neuritis óptica me habla de que hay una inflamación del disco óptico como tal, entonces va a haber una alteración en lo que es la visión. En un 20% de los pacientes se va a dar esta neuritis, pero ya en los pacientes que ya desarrollaron una mayor progresión de esta enfermedad, ya van a tener en un 40 a 50% esta manifestación. ¿De qué me habla principalmente? De que hay una pérdida de la capacidad visual. Entonces no van a tener estos pacientes la capacidad de ver ciertos colores. En este caso se mencionan principalmente afectación del color rojo y del color verde. Y vamos a tener también síndromes del tallo cerebral que se manifiestan como 1. La oftalmoplegia internuclear y 2. La neuralgia del trigémino, que si se fijan en el caso clínico que les había puesto al inicio, la neuralgia del trigémino era una de las principales presentaciones que tenía la paciente. Entonces vamos a detenernos aquí tantito y vamos a hablar de la oftalmoplegia internuclear. ¿A qué me refiero con esto? Al momento de explorar al paciente, se pueden hacer ciertas pruebas, como estas que vemos aquí.
La oftalmoplegia internuclear me habla de que hay una alteración o hay una lesión al nivel del fascículo longitudinal medial. Pero, ¿para qué me sirve este fascículo? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Si se fijan aquí, está representado MLF. Esto es el fascículo longitudinal medial. ¿Para qué sirve? Se encarga principalmente de la visión hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces, ya una vez dicho esto, si hay una afectación de ese fascículo, ¿qué va a presentar el paciente? Pues no va a poder realizar estos movimientos, dado que la inervación de los músculos que me permiten realizar esos movimientos va a estar interrumpida. Entonces, si se fijan aquí, ahora sí, tenemos la lesión a nivel del fascículo longitudinal medial. Entonces, cuando nosotros le pidamos al paciente que mire hacia un lado, ¿qué va a pasar con el fascículo que está afectado? Pues se va a quedar en medio, como ven en la imagen. Si se fijan aquí, bueno, se los voy a ir dibujando. Este ojo queda mirando hacia en medio, no se mueve, pero lo que se le indicó al paciente fue que girara su mirada hacia este lado. Entonces, como hay una lesión a este nivel, no se pudo mover el ojo, pero este ojo que no está dañado o que no tiene la lesión, sí pudo realizar el movimiento hacia ese lado al cual se le indicó. Y si se fijan aquí, ¿cuál sería una diferencia a la hora de explorar? Que si le pides al paciente que mire hacia su nariz, sí va a poder realizar ese movimiento, porque si se fijan aquí en esta representación de la vía, no pasa por el fascículo longitudinal medial cuando se le pide al paciente que mire hacia su nariz. Entonces ese movimiento sí lo va a poder realizar. Pero, ¿qué se puede presentar también o qué va acompañado de esa afectación al nivel del fascículo longitudinal medial? Esto se le llama nistagmo. El nistagmo se refiere a que, si se fijan, es lo mismo que hablábamos en la imagen anterior. Oftalmoplegia internuclear tiene distintos nombres y también se le puede llamar síndrome del 1,5. Entonces, si se fijan, este sería el fascículo que está dañado porque el ojo se quedó hacia el medio, el ojo no se movió hacia el lado el que se le indicó al paciente que volteara. ¿Y qué va a pasar con el ojo que sí volteó o que sí generó el movimiento hacia donde se le indicó? Va a tener este nistagmo. Se le llama nistagmo pendular. ¿Por qué? Es como si tuvieran un reloj y ese reloj ya se le acabó la pila. ¿Qué pasa con la manecilla? Pues se queda así, haciéndole solamente hacia un lado. Eso es el nistagmo pendular y es lo que va a pasar con el ojo que no tiene la lesión. Entonces esa es una de las maneras que tenemos para explorar al paciente y darnos cuenta de que hay una afectación a este nivel. En segundo lugar, teníamos a la neuralgia del trigémino. Como vemos aquí, el trigémino va a tener distintas ramas. Tiene 3 ramas y unas van a ser motoras y otras sensitivas. Las que tenemos aquí en azul, estas líneas que ustedes observan, son la inervación sensitiva. Entonces, si se fijan, principalmente se da a nivel de lo que es la mejilla, a nivel de la rama B2. ¿Qué presentaba la paciente del caso clínico inicial? Un dolor intenso a este nivel y refería a que cuando se generaba pues una palpación o que incluso con el pasar la mano así al momento de la exploración, pues refería a un dolor intenso de tipo gatillo. Entonces, como vemos, hay una afectación relacionada ahí. Tenemos también síndromes cerebelares, del cual ahorita vamos a platicar un poquito más. Y aquí tenemos también la mielitis transversa, que va a ser una de las manifestaciones también. Mielitis pues nos habla de que hay una afectación a nivel de la médula. La itis nos habla de la inflamación. Entonces una inflamación a nivel medular va a afectar principalmente a lo que son los cordones posteriores, se refiere. Entonces vamos a ver un poquito más de eso. Si se fijan aquí, estos serían los cordones posteriores principales en los cuales nos tenemos que fijar. Aquí yo creo que todos ya estamos asociados con esos nombres, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, o el de Gol y Burdak. ¿Estos de qué se encargan? Pues de la transmisión de la propiocepción consciente y de la vibración. Entonces, si hay una mielitis que afecta principalmente a estos cordones, ¿qué va a perder el paciente? Pues la propiocepción consciente y la vibración.
Entonces se pierden estas dos. Y también se presenta debido a la mielitis un signo que se llama signo de Lermit. ¿A qué se refiere este? Cuando tú le pides al paciente que flexione su cabeza, o sea, que pegue su mentón al esternón, ¿qué va a pasar? Va a sentir una descarga eléctrica, así lo refieren, como una descarga eléctrica que baja hacia lo que son sus miembros superiores. Entonces el paciente va a referir que siente esa descarga y ese va a ser un signo positivo, es decir, signo del Lermit positivo, así lo tenemos que referir. Bueno, y ahora vamos a hablar de más signos y síntomas clásicos que se presentan en la esclerosis múltiple. Tenemos varios. En primer lugar, vamos a hablar de una pérdida sensitiva. Se va a manifestar como parestesia y como cervicalgia. Cabe destacar que el dolor o esta cervicalgia muchas veces es uno de los principales síntomas que refiere el paciente. Los síntomas medulares motores, hablamos de espasticidad y calambres. Ahora en esta semana de neurociencias dieron también lo que era el síndrome de motoneurona inferior y superior. Aquí esta espasticidad nos habla de que hay síntomas de motoneurona superior. Tenemos también síntomas medulares autonómicos que nos van a hablar de una disfunción vesical, intestinal y sexual, es decir, que el paciente va a tener incontinencia. Los síntomas cerebrales son principalmente disartria, es decir, la dificultad para articular las palabras, el nistagmo, que era lo que ya les mencionaba, ese movimiento nistagmo pendular del ojo, y el temblor de intención. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le pides al paciente que realice un movimiento intencionado, es decir, bueno, se pone el ejemplo de que le digas al paciente que lleve su dedo hacia su nariz, se genera un temblor, entonces el paciente va haciendo esto cuando va llevando su mano hacia su nariz. Y la neuritis óptica, que es uno de los principales que presentaba nuestra paciente en el caso clínico del inicio. ¿A qué se refiere con esto? Es un dolor intenso al movimiento ocular y va a haber una pérdida de la visión unilateral, pero ¿cómo se va a ver? En la exploración física de la siguiente manera. Si se fijan aquí, este es el fondo de ojo, pero ¿qué les tiene que llamar la atención? Si se fijan aquí se ve como una media luna. Se los voy a delimitar aquí. Si es neuritis, habla de inflamación. ¿Qué hay en la inflamación? Hay una salida de líquido. En este caso, hay un exudado. Entonces, ese exudado genera que se vea aquí esa opacidad. Entonces, eso dificulta la visión y genera el dolor, además de las manifestaciones que ya les mencionaba, que es una deficiencia de lo que es la visión a nivel de los colores, es decir, el color rojo no se va a ver. También se presentan mioquimias faciales. ¿Qué son esas mioquimias? Pues son temblores involuntarios en lo que es la cara. Tenemos síntomas oculares como es diplopía a lo que es la visión lateral porque hay una afectación del sexto par craneal. Entonces, como vemos aquí, se ve de la siguiente manera. El paciente ve así. Eso es la diplopía. Va a haber intolerancia al calor. Esa intolerancia al calor nos habla principalmente de un signo que se llama un fenómeno que se llama fenómeno de Uthoff. Ese fenómeno de Uthoff antes se utilizaba o se exploraba poniendo a los pacientes en que se bañaran en una tina y que el agua estuviera caliente, o sea, a una temperatura pues elevada, que generara pues afectación. ¿Por qué? Cuando estos pacientes que tienen esclerosis múltiple se exponen al calor o tienen procesos infecciosos que le generan fiebre o están mucho rato en altas temperaturas, ¿qué va a pasar? Se van a exacerbar sus síntomas, es decir, que si tenía diplopía, ahora se va a potenciar todavía más, que si tenía mioquimias faciales, se van a potenciar, que si había temblor de intención, ahora va a estar todavía más marcado. A eso nos referimos con la intolerancia al calor o el fenómeno de Uthoff. Los síntomas constitucionales principales son la fatiga y el mareo, entonces por eso se refiere que la mayoría de los pacientes que tienen esclerosis múltiple no pueden realizar sus actividades de manera normal o no se les impide trabajar. ¿Por qué? Porque la fatiga es uno de los síntomas principales. Entonces no es que sean personas flojas o que no quieran realizar sus actividades justificándolo con su enfermedad, sino que realmente hay una afectación, hay una fatiga importante y el dolor que se presenta en un 30 a un 50% de los pacientes.
Y por último tenemos a estos, que son las alteraciones cognitivas, la depresión, el trastorno bipolar y la demencia. Estos tres van a ser muy importantes. ¿Para qué? Para descartar otras enfermedades. Por ejemplo, si lo comparamos la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica, aquí hay una diferencia importante y es esta. Si se fijan, la esclerosis lateral amiotrófica no afecta funciones mentales ni la sensibilidad, pero aquí la esclerosis múltiple sí afecta a nivel de lo que serían las funciones mentales, pero cabe destacar que son progresivas, es decir, que no de un día para otro va a presentar, o de cuestión de meses, no va a presentar alteraciones cognitivas importantes, sino que es un rango progresivo que lleva años, ¿vale? Y ahora, la presentación clínica o qué datos son sugestivos de esta enfermedad. Tenemos recaídas y remisiones. Eso es lo principal, una recaída y una remisión, que tiene que tener un rango de tiempo pues considerable o espaciado. El inicio de edad entre los 15 y los 50 años, el sexo principalmente que sea mujer, la neuritis óptica unilateral que se presente, el signo del Hermit que era el que ya les mencionaba, la oftalmoplegia internuclear, la fatiga, la sensibilidad al calor o fenómeno de Uthoff que les acabo de explicar, que es este que ya les mencionaba, la actividad eléctrica que siente el paciente en los miembros superiores. Y los datos atípicos o que nos deben hacer sospechar que no o descartar esta enfermedad es una progresión constante o que sea en un periodo pues corto, que se presenten varias alteraciones, que haya un inicio antes de los 10 años y después de los 50 años, los déficits corticales como la afasia, la apraxia, la alexia y la negligencia, que haya rigidez o distonía sostenida, las convulsiones son muy raras, que haya demencia temprana. Les mencionaba aquí que la demencia sí se presenta, pero no tiene que ser temprana, sino que tarda mucho tiempo en que aparezca, ya cuando hay una progresión muy avanzada de la enfermedad, y que sea un déficit que se desarrolla en minutos. Estos también son cuestiones que nos deben hacer sospechar de que hay otra alteración y que no se trata de esclerosis múltiple. Y ahora vamos a pasar ya a cosas un poquito más gráficas, más que les llamen un poquito más la atención. Vamos a hablar de lo que son los síndromes radiológicos aislados que se pueden presentar. Esto se da porque hay un hallazgo incidental. ¿Y por qué generaría o por qué yo tendría un hallazgo incidental? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que la cervicalgia era una de las principales manifestaciones? Bueno, pues el paciente va a acudir a consulta porque tiene dolor en el cuello a nivel de las cervicales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, los que indican o los que van a atender al paciente, pues van a indicar que se haga un estudio de imagen. El estudio de imagen en este caso, pues el de elección es una resonancia magnética, porque es el único estudio en el cual podemos identificar de manera más clara las afectaciones desmielinizantes. Entonces, si se fijan aquí, ustedes, o bueno, no les puedo preguntar, pero ¿qué cosas les deberían de llamar la atención o qué verían en estas imágenes? Bueno, aquí se los voy a señalar. Si se fijan aquí, aquí y aquí, hay un cambio de color. Es decir, que se ve más blanco, ¿sale? Entonces, estas placas a nivel de la médula espinal me hacen pensar en que sí se trata de una enfermedad desmielinizante, pero es un hallazgo incidental. ¿Por qué? Nosotros íbamos a hacer un estudio por cervicalgia, porque había dolor. Pensábamos que había una compresión de algo o que había una afectación de algún nervio o que se trataba de un daño o una hernia, pero ¿con qué nos encontramos? Con una placa desmielinizante. Y si se fijan, una de las características importantes de estas placas a nivel de la médula espinal es que deben abarcar únicamente 2 cuerpos cervicales, es decir, que si abarcara esta lesión más de 3 cuerpos cervicales, es decir, que estuviera de aquí hasta acá arriba, pues eso ya nos haría descartar esclerosis múltiple. Eso no es esclerosis múltiple. La regla, o bueno, no es regla porque nada es regla en medicina, pero una de las cuestiones importantes para el diagnóstico es que solamente abarque 2 segmentos cervicales. Y aquí en este corte que vemos, la afectación es principalmente a nivel de los cordones posteriores de la médula. Entonces eso sí nos habla de lo que sería la mielitis transversa, que si se acuerdan les dije que es principalmente en cordones posteriores. ¿Y qué factores nos tienen que hacer predecir que este dolor que se dio principalmente por cervicalgia puede progresar a esclerosis múltiple? Pues en primera, la edad del paciente, que sea menor de 37 años,
y que haya varias lesiones en lo que es la médula espinal, que no solamente sea un foco el cual presente desmielinización, sino que haya múltiples focos, pero como les mencionaba, que no abarque más de 2 cuerpos vertebrales. Son lesiones hiperintensas, se me pasó decirles eso. Y ahora, ¿cómo se presentan los síndromes clínicos de tipo aislado? ¿Cómo empieza el primer síntoma o manifestación? Pues de manera monofásica, es decir, en una única ocasión, del desarrollo agudo o subagudo que al menos dure 24 horas con una recuperación o sin esta, va a ocurrir en ausencia de fiebre o de infección. Eso cabe destacarlo, que no tiene que haber fiebre ni infección cuando se presente el primer síntoma. Y se asemeja a una recaída de la esclerosis múltiple en un paciente que ya tenga un diagnóstico previo. Bueno, ¿y qué puede presentarse en un primer episodio? De lo que ya hemos hablado, la neuritis óptica, una oftalmoplegia internuclear, un síndrome cerebelar o por mielitis transversa. Hay distintos tipos de presentaciones de la enfermedad de lo que es la esclerosis múltiple. Tenemos la recurrente remitente, la primariamente progresiva, secundariamente progresiva y progresiva recurrente. Pero ¿cuál va a ser la más importante o la principal? Esta, la recurrente remitente. A lo mejor está medio feo este dibujo y dicen, ay, pues ¿eso qué significa? Pero vamos a explicarlo. Si se fijan esta línea, la línea que es continua, hace referencia a un estado de normalidad, es decir, que hay salud. La N significa que todo está bien, todo está normal. Pero ¿qué va a pasar cuando hay una elevación? ¿O qué significan estos picos hacia arriba? Pues que se presentó una de las manifestaciones que vimos a continuación. Vamos a poner el ejemplo de que se presentó la oftalmoplegia internuclear. Entonces, hay una manifestación que generó una meseta, es decir, que duró un tiempo esa manifestación, pero después remitió y volvimos a la normalidad. Entonces pasa un tiempo y ahora el paciente presenta neuralgia del trigémino. Entonces hay otra manifestación y se genera una meseta, es decir, que esa neuralgia duró cierto tiempo, pero después volvió a remitir y ya no se volvió a presentar ninguna otra afectación. A eso se le llama esclerosis recurrente remitente. Entonces las demás es muy fácil inferir a qué se refieren. Si dice primariamente progresiva, es decir, que se presentó una primera manifestación y no cesó. Si se fijan, no hay meseta y no volvió a la normalidad. La secundariamente progresiva significa que inició, generó meseta, se curó y se volvió a curar, pero si se fijan, este periodo de presentación o de meseta fue más corto y volvió a la normalidad, pero después de aquí fue progresiva, es decir, que ya no hubo meseta ni volvió a la normalidad. Bueno, y nada más vamos a mencionar poquito de estas porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, la remitente recurrente, que es la más frecuente, se caracteriza porque representa un 80-95% de los casos y los cuadros se caracterizan por recaídas bien definidas con una recuperación completa o incompleta. Y aquí abarcamos dos términos que son la recaída y la pseudo recaída. Una recaída nos habla de que son signos y síntomas que duran al menos 24 horas, pero no tiene que haber ni infección ni fiebre y tiene que estar precedido en un periodo de estabilidad clínica de al menos 30 días para que se presente otra recaída. Y la pseudo-recaída sería un empeoramiento de síntomas previos en el contexto de fiebre o actividad física. Esto también lo podemos llamar como el fenómeno de Uthoff. ¿Se acuerdan que les había mencionado que si el paciente se expone a altas temperaturas, si había realizado actividad física, pues claramente la temperatura corporal se iba a elevar? O si se expone a agentes patógenos que generan una reacción inflamatoria, haya fiebre, pues va a elevar la temperatura corporal, entonces esto va a generar pseudorrecaídas, es decir, que se potencia todavía más las manifestaciones clínicas del paciente. La secundariamente progresiva, pues tarda de 10 a 20 años de que inició el cuadro con una remitente recurrente para que avance a una secundariamente progresiva, entonces aquí ya avanza más el cuadro. Y la primariamente progresiva, que esta es la de peor pronóstico, pero si se fijan es muy infrecuente, solamente hay un 10% de casos de este tipo. Y aquí el inicio medio va a ser a los 40 años y la presentación clínica más común va a ser por un síndrome medular, es decir, que el paciente va a iniciar su cuadro con una mielitis transversa. No es de ley, pero se refiere a que es la presentación más común. En la exploración neurológica, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que se presentan alteraciones? Bueno, pues en primera, la neuritis óptica, ¿cómo se va a manifestar? Pues un defecto pupilar aferente relativo, va a haber desaturación de los colores, una pérdida visual,
En las anormalidades de los movimientos oculares, pues la oftalmoplegia internuclear, recuerden que el movimiento hacia lo que sería los lados no se puede dar, porque hay una afectación del fascículo longitudinal medial, va a haber un nistagmo pendular, los signos de motoneurona superior, que eran los que les mencionaba, la espasticidad, la hiperreflexia sobre todo, y el signo de Babinski, que va a ser positivo. También otras que se pueden explorar son las manifestaciones como la ataxia, que son alteraciones de la marcha, la hemipoestesia o la anestesia, alteraciones de la sensibilidad de manera bilateral, y la parestesia en lo que son las extremidades. Ahora, lo que llama más la atención, el diagnóstico por neuroimagen. ¿Cuál va a ser el gold estándar para yo diagnosticar esta enfermedad? La resonancia magnética. Pero cabe destacar que hay distintas secuencias de la resonancia magnética. Aquí vamos a hablar de varias de ellas. En primera tenemos la secuencia T1. La secuencia T1 se menciona, como ven aquí, vamos a irnos por partes. En la secuencia T1, ¿qué voy a ver? Áreas hipo o isointensas. Cabe destacar que no tienen contraste. Es esta primera imagen que vemos aquí. No tiene contraste, entonces son hoyos negros. Así se refiere, como hoyos negros que van a realzar cuando se use gadolinio. El gadolinio es un medio de contraste, entonces al administrarlo o al ponerlo, ya van a resaltar esas áreas que estaban hipointensas. Entonces se resaltan y ahí vemos que hay una placa de desmielinización que, si se fijan, como les mencionaba, están bien delimitadas. El circulito se alcanza a ver perfectamente dónde empieza y dónde termina la alteración. Y ahora vamos a ver otras secuencias. Si se fijan, también tenemos a la secuencia de tipo FLAIR. Esta secuencia FLAIR me va a hacer ver áreas hiperintensas o áreas brillantes. Aquí lo que debe llamar la atención es que, si se fijan, adopta esta disposición a través de una estructura importante a nivel del sistema nervioso central, que se le llama cuerpo calloso. Entonces, todas esas áreas hiperintensas alrededor del cuerpo calloso reciben un nombre. Ese nombre es dedos de Dawson. Esta es una de las principales imágenes que se observan en enfermedades desmielinizantes, en este caso la esclerosis múltiple. Y en T1 con gadolinio era la que ya veíamos anteriormente, se realza la lesión. Y aquí en T2, en la secuencia T2, no es de que estemos a nivel de T2, sino que la secuencia de la resonancia magnética es T2. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Si se fijan, aquí se ve luego cómo está la placa de desmielinización en la médula. Y si se fijan, no abarca más de 2 cuerpos vertebrales. Entonces sí estamos hablando de esclerosis múltiple. Y estas lesiones tienen una predilección por ciertas áreas anatómicas, en este caso la región periventricular y el cuerpo calloso. En esta imagen que vemos acá, ahora en las distintas secuencias, aquí en FLAIR, si se fijan, todas estas afectaciones, estas placas de desmielinización, están al lado de los ventrículos. Entonces se confirma que estamos hablando de esclerosis múltiple. Y aquí también una de las manifestaciones de las cuales hablábamos era la neuralgia del trigémino. ¿Y cómo se va a ver en la neuroimagen? Pues si se fijan aquí, de este lado sí se alcanza a ver esa inflamación del trigémino y de este lado no. Entonces solamente sería el nervio afectado. En los estudios de laboratorio, ¿qué podemos utilizar? ¿Se acuerdan que les comentaba en la patogenia que se activaban los linfocitos B y que generaban inmunoglobulina G? Bueno, pues podemos hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo en la cual encontremos eso, bandas oligoclonales de inmunoglobulina G. Aunque es muy inespecífico realizar este estudio, pero se recomienda en pacientes en los cuales se realizó la resonancia magnética y no se encontraron esas placas desmielinizantes. Ahí es donde sí se puede llevar a cabo este estudio. Y se ve de la siguiente manera. Si se fijan, aquí está el suero normal y aquí están las bandas de la inmunoglobulina G. Y ahora hablamos de que era una enfermedad con una diseminación en tiempo y espacio. Es decir, que la diseminación en el espacio se refiere a que haya más de 2 regiones afectadas de sustancia blanca, ya sea a nivel perivenular, yuxtacortical, infratentorial o espinal. Y una diseminación en el tiempo, es decir, que afecte en tiempos diferentes, que pasen ciertos años o ciertos meses, como decíamos, más de 30 días de que haya una primera manifestación. De no ser así, vamos a tener
un síndrome clínico aislado y tiene que haber un seguimiento de 6 a 12 meses para evaluar si hay nuevas manifestaciones o alteraciones. El diagnóstico diferencial principal son infecciones como VIH, enfermedad de Lyme, sífilis, enfermedades del tejido conectivo, sarcoidosis, pero aquí vamos a hacer un resalte. Trastornos metabólicos. Una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Si recuerdan aquí la vitamina B12, ¿para qué me sirve? Pues para la síntesis de mielina. Entonces, si hay una deficiencia de esta vitamina, pues va a haber alteraciones en lo que sería la conducción neuronal. Las neuronas no van a poder transmitir sus impulsos de manera correcta debido a esa deficiencia de B12, porque hay una deficiencia de mielina. Por eso es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, porque no significa que haya destrucción de la mielina, sino que hay una falta del alimento que tiene la vitamina B12. ¿Sale? También uno de los diagnósticos a descartar es el linfoma. Y aquí pues nada más por mencionarlos, que sepan que existen los criterios de McDonald. Estos son con los cuales vamos a determinar si hay o no esclerosis múltiple. Y aquí ya llegando a nivel del tratamiento. Si habíamos visto en la patogenia que lo principal era la inflamación, ¿qué debemos hacer para tratarlo? Pues inhibir la cascada de la inflamación. Y aquí les quise poner esta imagen del Robbins que hace referencia a la cascada del ácido araquidónico, donde nos ejemplifica muy bien qué vamos a utilizar para tratamiento. Esteroides. ¿Por qué? Porque van a inhibir esa inflamación que se estaba dando. Entonces el tratamiento en un ataque agudo va a ser principalmente metilprednisolona. Aquí les dejo la dosis que es la que se maneja de 500 a 1000 miligramos por 3 a 7 días. Se prefiere la metilprednisolona a la prednisona porque tienen menos efectos adversos. Entonces los efectos adversos serían estos: los cambios del estado de mental, aumenta la susceptibilidad a la infección y las alteraciones gástricas son las que da la metilprednisolona, pero son menores a las que daría la prednisona, ¿sale? Y si no responde ante los esteroides en un ataque agudo, hay que utilizar la plasmaféresis. Y aquí en los tratamientos modificadores de la enfermedad que se dan también para combatir todas las enfermedades autoinmunes, pues cabe señalar que ninguno de estos tratamientos va a ser curativo, pero sí se pueden emplear. ¿Para qué? Para disminuir la sintomatología dependiendo del estado o de la presentación clínica que tengamos. Si se fijan, aquí estamos hablando de un tratamiento para la enfermedad remitente recurrente, donde el primer lugar lo abarca el interferón beta. Nos pasamos a la enfermedad secundariamente progresiva, donde también se va a utilizar el interferón beta, pero se agregan otros medicamentos. Y en la enfermedad primariamente progresiva vamos a tener en primer lugar al ocrelizumab, que son medicamentos modificadores de la enfermedad. Pero para las complicaciones que se presentan o los principales síntomas por los cuales acuden a consulta que podemos dar tratamiento es la fatiga, se administra modafinilo; para el dolor, gabapentina, carbamazepina, amitriptilina; para los trastornos de la marcha se da dalfamipridina; para la espasticidad o todos esos síntomas o signos que se presentan en la neurona motora superior, baclofeno o botox, toxina botulínica. Y aquí como dato ya, antes de terminar, pues vamos a hablar un poquito del embarazo y la esclerosis múltiple. Se recomienda que se realice un embarazo planeado antes de tomar medidas en cuanto a la medicación de la paciente, en si se va a detener el tratamiento, si se va a disminuir la dosis de lo que ya estaba consumiendo para controlar esas manifestaciones que tenía, porque aquí en el embarazo va a haber una disminución de la esclerosis múltiple, es decir, que durante el periodo que la mujer esté embarazada, las manifestaciones de la esclerosis van a disminuir. Por así decirlo, podríamos decir que es un efecto protector, pero tiene sus contras. ¿Por qué? Si se fijan aquí en el cuadrito que aparece, después en el puerperio, 2 a 3 meses después de que ya se dio el parto, va a aumentar la actividad de la esclerosis múltiple. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y generar pues una planeación de esto. Además de que va a haber un aumento en el riesgo a nivel intrauterino, porque el producto de la gestación tiene mayor riesgo de nacer con talla baja, de ser prematuro, de una restricción intrauterina, de una disminución en los aportes tanto vitamínicos, nutricionales, y hay mayor riesgo de que se generen pues
alteraciones en el embarazo. Y el único medicamento que menciona la guía de práctica clínica que se puede administrar durante el embarazo es el acetato de glatiramer. Y bueno, con esto concluiríamos la plática de esclerosis múltiple. No sé si haya dudas, preguntas o si me pasé del tiempo. Y aquí les dejo mi bibliografía. Bueno, pues creo que hablo por todos, que fue una excelente ponencia. Gracias, May. Tienes mucho talento. Gracias por la cátedra. Y pues a todos los demás, muchas gracias por haber asistido hoy. Y pues recuerden que hay más ponencias la siguiente semana y vamos a estar subiendo pues a nuestras redes sociales. Y pues creo que sí hay algunas preguntas. Entonces, no sé quién quiera decir algo. Que no son preguntas, que son aplausos, dicen. Ah, no, es que sí como que levantaron la mano, ¿no? Pero bueno, si no va a decir nadie más nada, pues eh, ya concluimos hoy esta semana y pues muchas gracias, May, de nuevo. Sí, gracias, Serandi. Gracias a todos.